Hola amigos de YouTube, aquí les traigo el capítulo 1, de la novela de No Game No Life, volumen 1, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Sinopsis. La historia se centra en la vida de Sora y Shiro, un hermano y una hermana cuya reputación como brillantes jugadores han dado lugar a leyendas urbanas en todo tipo a través de internet. Estos dos jugadores aún consideran que el mundo real es como cualquier otro juego de mierda. Un día, los dos hermanos son invitados por un chico llamado como Dios para jugar en un mundo alternativo. Allí, Dios ha prohibido la guerra y declara que se trata de un mundo donde todo se decide por los juegos, incluso las fronteras nacionales. La humanidad ha sido confinada de nuevo en una ciudad que queda controlada por las otras razas. Will, Sora y Shiro, el hermano bueno para nada hermano y su hermana, se convierten en los salvadores de la humanidad en este mundo alternativo. Bueno, vamos a empezar a jugar prólogo. Leyendas urbanas. Ese fue uno de los anhelos de los cuales hay casi tantos numerados como estrellas expandiéndose en el cielo. Por ejemplo, la leyenda urbana que dice que ningún humano ha puesto realmente un pie en la luna. Por ejemplo, el complot de los francmasones 1 en los billetes de dólares americanos. Por ejemplo, el experimento de espacio-tiempo que se llevó a cabo en Filadelfia, el refugio nuclear de la línea Chiyoda 2, Área 51, el incidente OVNI de Roswell y muchos más. Después de ver todos estos ejemplos, puede ser concluido que siempre hay alguna clase de patrón inconfundible entre ellos. Ese patrón sería interesante si fuera real ese tipo de anhelo. El humo no ascenderá sin el fuego como su fuente. Aún así, mientras se expande y crece, ese anhelo se vuelve un rumor. Esta manera de pensar no era extraña para el mundo. Desde tiempos remotos, los humanos siempre han preferido lo inevitable a un accidente después de todo. El nacimiento de la raza humana fue posiblemente el resultado de una probabilidad astronómica. De acuerdo con los humanos, hubo algo que intencionalmente quiso crear humanos. Teniendo en cuenta esta forma de pensar, el mundo no era caótico sino más bien ordenado. Imaginar la razón detrás del significado de la existencia ayuda a explorar los caprichos y los principios crueles de este mundo. Las personas vivían con este anhelo en sus corazones. Por lo tanto, se puede decir que las leyendas urbanas nacieron de un anhelo entusiasta. Entonces, en este planeta donde hay suficientes leyendas urbanas para iluminar los cielos, hubieron ejemplos que fueron obviamente verdaderos y que aún así son tomados como una leyenda urbana. Al final, nadie sabe si fueron reales. No se equivoquen. Esto no quiere decir que las leyendas urbanas mencionadas anteriormente sean reales. La única razón detrás de la existencia de estas leyendas urbanas es algo diferente a los rumores. Entonces, ¿cómo surgieron estas leyendas urbanas? Comenzaron como cualquier rumor ordinario. Pero se convirtieron en un rumor tan irreal que cambiaron de ser rumores a ser leyendas urbanas. Y ese tipo de rumores como este. Había un rumor que se ha expandido en internet acerca de un gamer llamado 3. De acuerdo con más de 280 rankings de juegos en línea, hay un jugador con un registro sin derrotas que siempre se mantuvo con orgullo en lo más alto de los rankings como su nombre. No hay manera de que algo así pueda existir, es lo que puedes estar pensando. Eso también es lo que todos creían y se volvió una simple hipótesis. Eso fue tan solo algo que hizo el grupo de desarrollo para hacer que el juego se volviera popular utilizando un jugador con el nombre. En realidad, esa clase de jugador no existe. Los desarrolladores del juego que no expusieron la identidad provocaron inconscientemente que ocurriera una reacción explosiva, de una forma bella, con este jugador que no existía. Pero lo extraño del asunto fue que él participó en batallas y muchos jugadores se enfrentaron a él. No tenía rival como una tormenta furiosa. Se decía que él había derrotado completamente a un programa de ajedrez del nivel de un gran maestro. Se decía que él tenía un estilo de juego anormal y que tenía una caligrafía difícil de leer. Se decía que él había estado usando Tolasis y que dependía de cheat codes. Se decía que alguien que estaba interesado en ese rumor, decidió investigarlo un poco más. El método no fue difícil, si la persona había logrado el primer lugar en un juego de consola, en un juego de computadora o en un juego social, esa persona seguramente tendría una cuenta. Y si esa cuenta existía, la lista de logros también podría ser investigada. Pero ese alguien que lo investigó un poco más, cayó en una trampa porque en realidad tenía una cuenta propia para cada consola de juegos y cada SNS, y de igual forma con todos sus juegos, era imposible de contar. Él no tenía ni siquiera una mancha negra en sus registros de victorias-derrotas.
Con eso, el misterio se hizo aún más espeso y algunos presumían que era un hacker que borraba sus propios registros de derrota, un grupo de gamers al cual solo los jugadores de nivel alto eran invitados, y demás. De esta forma, una nueva leyenda urbana había nacido. Sin embargo, en este caso, la persona que creó este rumor también debería hacerse responsable. Como tenía una cuenta, se le había otorgado el derecho de hablar, pero él ignoró completamente este privilegio. Silencioso, no se comunicaba para nada. Como no se proveía información, todo era un misterio dejando aparte el hecho de que era japonés. Nadie ha visto su rostro real, esta ha sido también la razón principal por la cual la leyenda urbana estaba tomando más impulso. Así. Permítenos presentarte. La verdad. Coronado en el ranking mundial por sus batallas victoriosas en más de 280 juegos. Ese registro nunca se ha roto desde la creación de su identidad, el jugador legendario. Su verdadera identidad. Ah, estoy muriendo. Ah, he muerto de verdad. Ey, hermanita mía, apresúrate. Res 7. Res. Susu, es imposible utilizar mis pies para controlar el mouse como sea, tan solo apresúrate, hermanita mía, o debería decir, astuta hermanita mía, y pensar que no he comido nada en 3 días, ¿estás comiendo fideos instantáneos? Y encima estás haciéndolo a mitad de una batalla. Mii, ¿quieres comer también? Algo como un calorie mate o quizás esas cosas que solo los burgueses comen. Como si fuera a comer algo así. Dejando eso de lado, por favor date prisa y res. Susurrusu. Ten, tu porción Mii. Oh. Gracias. Por cierto, ¿qué hora es? Miremos, son las 8 de la noche. Qué forma tan insólita de describir las 8 de la mañana como si fueran de la noche. Entonces, ¿qué día es hoy? ¿Quién sabe? Espera, 1, 2, 4 tazas de fideos instantáneos, así que el cuarto día. Espera, hermanita mía. No me refiero a cuánto tiempo ha pasado desde que comenzamos a pasar las noches en vela jugando videojuegos. Me refiero a la fecha de hoy, y eso le importa a un Need como Nii. Claro que importa, algo como un evento en línea o un torneo pudo haber sucedido. Así era la conversación de cierto chico y chica mientras jugaban juegos en línea. Sus miradas se encontraban mutuamente dentro de la habitación mientras hablaban. El tamaño de la habitación era alrededor de 16 tatami. Considerablemente amplia. Aún así, el interior estaba lleno de consolas de videojuegos, 4 consolas por persona que hacían un total de 8 de ellas. Sobre el suelo, había muchos empaques de juegos que se encontraban ya abiertos, y también comida, la cual era paquetes de fideos instantáneos y botellas de agua mineral dispersas en el piso, lo cual hacía que la sensación de amplio no se sintiera en lo absoluto. La pantalla LED producía una luz tenue, y la única fuente de luz aparte de esa era la luz solar, que incluso había sido bloqueada por cortinas. Nii, ¿no vas a buscar un empleo? Entonces, ¿por qué no vas tú también a la escuela, hermanita mía? Así terminaron su conversación y ninguno habló del tema después de eso. El hermano mayor, Sora. 18 años de edad. Sin empleo. Un cherry boy. Impopular. Incapaz de comunicarse bien. Adicto a los juegos. Vistiendo una camiseta y jeans que le dan la impresión de ser un introvertido con cabello negro desaliñado. La hermana menor, Shiro. 10 años de edad. No tiene amigos. Una niña acosada, antropofóbica. Adicta a los juegos. Uno dudaría si ella tenía una relación sanguínea o no con su hermano, ya que su cabello era blanco, en contraste al de su hermano. Su cabello era tan largo que ondeaba sobre su rostro y vestía el uniforme escolar que nunca había usado desde que se transfirió de escuela. Esta era la verdadera identidad de Kuruaku, que era la combinación de sus nombres, Sora y Shiro. Esta es la verdad. Si todos supieran esto, nadie querría seguir o aceptar esta verdad, y seguirían abrazando las ilusiones de la leyenda urbana. Ahora, parece ser que el proceso de formación de una leyenda urbana ha sido explicado en resumen. Ese fue el anhelo de la humanidad, nacido del desorden de este mundo. No fue inevitable, pero tampoco estuvo cerca de ser un accidente. El mundo es irrazonable e irracional. No tiene ningún significado. El anhelo de alguien que reconocía y aún así no aceptaba esta verdad, puede hacer el mundo aburrido, más interesante. Nacido de un anhelo entusiasta, llamado, una leyenda urbana. Entonces, ¿qué tal si colaboro para hacer al mundo un poco más interesante, haciendo una nueva leyenda urbana? Por ahora, escribamos con un estilo bello como este. La historia comienza con esta apertura. ¿Alguna vez has escuchado acerca de este rumor? Un día un email llegó a la persona que se decía era el mejor gamer del mundo. Tan solo era un corto y misterioso mensaje con una URL adicional en él.
Cuando alguien hiciera clic sobre él, cierto juego comenzaría. Una vez que ese alguien terminara el juego, ellos harán suficiente de esto, iré a dormir, espera. Eres quien está a cargo de las curaciones del equipo, y si te desconectas, si eres tú, Nii, serás capaz de hacerlo, teóricamente es posible. Si controlo mis dos personajes con ambas manos y controlo los dos tuyos utilizando ambos pies después, esfuérzate. Espera. Por favor, espera un momento, hermanita mía. Si te duermes, seguramente moriré. ¿Ves? He muerto. El montón de tazas de fideos instantáneos había llegado a 5 tazas de alto, lo cual significaba que estos hermanos habían pasado en vela 5 días seguidos jugando. Aún sabiendo que su hermano se encontraba en una situación amarga, Shiro dormía de todas formas, usando una consola de videojuegos como su almohada. Ring. De repente, un timbre avisó a los hermanos que habían recibido un correo. Nii, un email. ¿Qué le estás pidiendo a tu hermano, que en este momento está jugando con 4 personajes en 4 pantallas diferentes? Aún así quieres algo de mí, pero en realidad no me queda más fuerza extra. Él controlaba hábilmente el mouse usando ambas manos y pies. Furiosamente lideraba un equipo de 4 por sí mismo y contestaba en solo una bocanada de aire. De cualquier manera, estoy seguro que solo es un email de publicidad, tan solo ignóralo. ¿Y si es de un amigo? ¿Amigo de quién? De Nii. Ah, qué extraño, de cierta forma siento que me estás apuñalando en el pecho con tal irónica declaración, encantadora hermanita mía. No quiero que digas que es para mí. Entonces es un email publicitario después de todo. O debería decir, si quieres dormir, solo duerme. Si no vas a dormir, ayúdame un poco aquí. No, he muerto, he muerto. Repitámoslo de nuevo. 18 años de edad. Sin empleo. Un cherry boy. Impopular. Incapaz de comunicarse bien. Adicto a los juegos. No son solo alardes, no era solo que no tuviera novia, ni siquiera tenía una persona a la que pudiera llamar amigo. Esto también era igual con la hermana menor. ¿Qué hermano? Shiro intentó despertar su conciencia y reunió toda su fuerza para levantarse. No habría problema si realmente se trataba de publicidad. Pero, no podría ignorarla si se trataba de publicidad acerca de un juego nuevo. Nii, ¿dónde está la tablet PC? A las 3 en punto desde aquí, en la segunda montaña de erojes desde la izquierda, y está entre la tercera y cuarta caja. Mis pies se están acalambrando. Ignorando la angustia de su hermano, Shiro la encontró fácilmente en el sitio exacto que Sora había indicado. Quizás alguien se preguntaría por qué una Hikikomori y un Med necesitarían una tablet PC. Pero eso por supuesto es una pregunta tonta, porque la respuesta obvia es que la utilizarían para jugar videojuegos. Aún así ese no era el propósito principal de la tablet PC. Para incontables juegos, ellos también necesitarían incontables direcciones de correo electrónico, pero dejando por fuera las direcciones que no eran utilizadas para los videojuegos, había más de 30 cuentas de correo que estaban sincronizadas. Eso es verdadera eficiencia. El sonido es ring, así que vino de la tercera dirección de la cuenta principal. ¿Es esta? La chica de cabello blanco, cuya memoria era extraordinaria comparada a una persona normal, encontró fácilmente el mensaje. Y entonces, la persona en la parte posterior, que lideraba una cruzada exitosamente contra otras personas en un combate en tiempo real mientras manipulaba 4 personajes a la vez, dejó salir un rugido triunfal, antes de que ella mirara el email. Correo nuevo, asunto. Para ustedes dos. Shiro torció su cabeza ligeramente. Los emails que eran enviados a no eran raros. Solicitudes de guerra, invitaciones, desafíos provocadores, eso es lo que ellos recibirían normalmente, pero, Miri, ¿qué sucede? Cruel hermanita mía, quien dijo que quería dormir, dejó a su hermano solo en un juego, y al final no durmió y aún así dejó a su hermano agotado físicamente jugar. Esto, como si no hubiera escuchado el sarcasmo de su hermano, quien no se veía como si fuera a escuchar, Shiro le mostró el email a su hermano. ¿Qué es esto? El hermano notó que el email era peculiar. Guardando. Bien, está hecho. Mirando la lista de objetos conseguidos, hecho también después de revisar que nada estuviera mal, Sora cerró la ventana del juego que había estado corriendo desde hace 5 días atrás y la cambió a su bandeja de entrada para revisar el email que acababa de recibir. ¿Cómo sabe este tipo que es en realidad un par de hermanos? En realidad, había mucha gente que presumía que era un grupo de personas, pero el problema principal no recaía en lo que estaba escrito como asunto, sino lo que decía el contenido. ¿Hermanos han sentido alguna vez que nacieron en el mundo incorrecto? ¿Qué es esto? ¿Era un mensaje algo? No, era un mensaje considerablemente extraño.
También incluía una URL que ellos nunca habían visto. Al final de la URL no había un JP que representara el nombre del dominio del país. Esta URL estaba dirigida a una página específica, y parecía estar enlazada a un juego. ¿Qué deberíamos hacer? Shiro, que no se veía muy interesada, regresó a su videoconsola almohada e intentó dormir. Lo cual quería decir que ella le dejaría la decisión a su hermano. Así que tu plan es hacerme correr el riesgo. Bueno, si esto resulta ser solo un engaño al final, vamos a tomarlo como otro pasatiempo. Sora tomó esa decisión e hizo clic en la URL. Estaba totalmente alerta en caso de alguna infección por virus, mientras el software de seguridad corría a toda marcha. Lo que apareció en la pantalla fue un simple juego de ajedrez en línea. Bostezo. Hasta mañana. Espera. Este es un desafío para... Si el otro equipo tiene un programa avanzado de ajedrez, yo no seré suficiente para ganar. Sora intentó detener a su hermana de ir a dormir. Quien juega ajedrez bien estos días sé cómo te sientes, pero un programa que era capaz de derrotar incluso a los maestros más fuertes. Aún así, la hermana menor había perdido interés en el ajedrez después de ganarle a este programa 20 veces consecutivas. Sería imperdonable que perdiera. Por favor, al menos mantente despierta hasta que conozcamos el alcance de las habilidades del oponente. No se puede evitar. Entonces Sora comenzó el juego. Después de ver a su hermano hacer 2 movimientos, Shiro comenzó a quedarse dormida por todo el sueño que había acumulado. 5, 6 movimientos, y antes de que se diera cuenta, la mitad del tablero se había llenado con piezas. Shiro repentinamente abrió sus ojos y miró a la pantalla. Este tipo es... Mientras Sora se estaba sintiendo algo incómodo, Shiro se levantó y dijo: cambio de jugadores. Sin ninguna queja, Sora se levantó obedientemente de la silla y se movió. Shiro pensó que su hermano mayor no podría hacer más a partir de este punto. En otras palabras, Shiro reconoció que el otro equipo era un oponente digno. La hermana menor, que acababa de cambiar de lugar con su hermano, comenzó a planear sus movimientos. El ajedrez es un juego de suma 0-3 de decisiones limitadas. En este juego, la suerte no existía y de vez en cuando ganabas un juego. En teoría, existen formas seguras de ganar, pero al final es solo eso, una teoría. El juego se basa en dominar y ser capaz de predecir cada movimiento posible, millones de ellos. Una persona capaz de hacer algo así, seguramente no exista. Pero había alguien que podría imponerse a ese individuo, y esa era Shiro. Ella había dominado el juego, y podía predecir la enorme cantidad de movimientos posibles en el ajedrez. Si siguieras escogiendo los mejores movimientos, entonces tendrías la mano más alta y ganarías si comienzas primero. Si comenzaras de segundo, la mejor manera de escapar sería empatar. Así es como dice la teoría. ¿Qué tal entonces contra un oponente que pudiera predecir 200 millones de movimientos en solo un segundo? El programa de ajedrez más fuerte del mundo había probado no ser lo suficientemente perfecto para la hermana menor cuando ella había conseguido 20 victorias consecutivas contra él. No puede ser. Y esa clase de jugadora excepcional había sido sorprendida por lo que estaba enfrente de ella. Tranquilízate. Estoy seguro que el otro equipo es humano porque... En el caso de un programa, podría decirse que siempre escoge el mejor movimiento. De cierta forma es algo bueno, pero por el otro lado eso quiere decir que solo utiliza tácticas con las que fue programado. Por eso es que puedes ganar fácilmente contra ellos. Pero este tipo es... Sora señaló la pantalla. El otro equipo te engañó y te hizo realizar una mala jugada, y si sientes que es natural para un programa hacer eso, entonces estás equivocada. La hermana menor no podía refutar las palabras de su hermano. Por supuesto, con respecto a sus habilidades jugando ajedrez, no, en la mayoría de los juegos, Shiro y Sora eran abrumadoramente fuertes. Quizás llamarlos por el título de genios gamers no sería exagerado. En el caso de Shiro, ella solo actuaba según su lógica. Por eso podía ganarle incluso a los más poderosos y avanzados programas de ajedrez. Sin embargo, su habilidad para percibir el razonamiento de otras personas es escasa. Debido a ello, en ocasiones Shiro necesita dejar que Sora actúe. Aunque tenía pocas habilidades para comunicarse, su capacidad para percibir el razonamiento de los demás era inesperadamente excepcional. Cálmate, si el oponente no es un programa, con más razón no hay manera de que pierdas. No caigas en sus provocaciones.
Señalaré cada una de sus provocaciones y tácticas para que puedas vencerlo. Entendido, Shiro hará lo mejor que puede. Esta es la razón de su éxito al convertirse en el mejor gamer del mundo. El juego ha seguido por más de 6 horas. Adrenalina y dopamina fluyen desde sus cerebros, haciendo que olviden su fatiga por pasar en vela 5 días consecutivos jugando videojuegos, y ayudándolos a concentrarse más allá del límite. 6 horas, pero para ellos se sentía como si el juego hubiera durado varios días. Finalmente, el momento decisivo llegó y entonces una voz sin emoción que señaló el final del juego se pudo escuchar desde los parlantes. Jaque mate. Fue victoria para los hermanos. Después de un largo silencio, cada uno respiró profundamente. Era casi como si el juego hubiera hecho que olvidaran cómo respirar. Después de respirar una vez más profundamente, ambos comenzaron a reírse. Increíble, ha pasado tiempo desde que había jugado en una partida tan difícil como esta. Esa fue la primera vez que veo que hayas tenido momentos complicados con un juego tan simple, ¿cierto? Nii es el oponente. ¿En verdad humano? Sí, estoy seguro. Le tomó bastante tiempo hacer que cayeras en una trampa para que realizaras un mal movimiento, y cuando no funcionó pude sentir molestia de su parte. Estoy seguro que es un humano, o quizás un monstruo. Me pregunto qué tipo de persona es la hermana menor que incluso había sido capaz de derrotar a un programa de ajedrez del nivel de un gran maestro. Sonaba interesada. Quizás sea un gran maestro. Los programas son exactos, pero los humanos son complejos después de todo. Ya veo, la próxima vez quiero jugar. Shoji contra ese rey dragón. ¿El rey dragón aceptará tu desafío de Shoji? ¿Por qué no lo averiguamos? Después del juego, los dos se sentían contentos y sonreían felizmente mientras hablaban. Ring. De repente el timbre de aviso del correo se escuchó. Hey, quizás el email sea del oponente. Intenta abrirlo, sí. Pero el contenido del email era solo una oración bien hecho. Con esa clase de habilidad estoy seguro que encuentran difícil vivir. Esa sola oración hizo que su estado mental pareciera caer a 0 grados. El silencio llenó la habitación y solo el sonido de los ventiladores del computador se podía escuchar. Incontables cables estaban esparcidos por el suelo, junto con basura y ropa dispersa en el lugar. Se sentía como si el tiempo se hubiera congelado en aquella habitación donde las cortinas bloqueaban la luz solar, y un sentimiento de privación del espacio llenó el aire. Aislados en la estrecha habitación del tamaño de 6 tatamis. Este era el mundo donde los hermanos podían estar, su único mundo. Recuerdos desagradables recorrían sus mentes. El hermano mayor, que normalmente sobresalía entendiendo los razonamientos de los demás solo con oír sus palabras. La hermana menor, con cabello blanco y ojos rojos, quien por naturaleza era inteligente, pero era una persona que nadie podía comprender. Los dos hermanos habían cerrado sus corazones después de la muerte de sus padres. No importaba cuán optimistas fueran al intentar recordar el pasado, no, incluso en este momento, todo seguía igual. La hermana menor silenciosamente agachó su cabeza. No mucho después de pensar en ello, el hermano mayor comenzó a escribir una respuesta furiosamente. No es asunto tuyo. De todas formas, ¿quién diablos eres? Una respuesta llegó casi inmediatamente después de que él respondiera el mensaje. No, podría dudarse si era o no una respuesta, ya que el contenido del nuevo email era: ¿qué piensan de este mundo? ¿Es interesante? ¿Es un lugar donde puedan sentirse tranquilos? Por aquellas palabras, el hermano mayor olvidó su ira e hizo contacto visual con su hermana menor. No había necesidad de volver a confirmarlo, la respuesta ha sido clara desde el principio. Es un juego de mierda. Sin objetivos claros ni reglas, un juego estúpido. Cerca de 7 billones de jugadores juegan mientras se complacen. Los que tienen más que otros reciben una penalización. La hermana menor, que se había vuelto una persona aislada, se había aislado porque era más inteligente que aquellos de su misma edad, nadie podía entender lo que decía y por ello era acosada. Incluso aquellos que tienen menos que otros reciben una penalización. El hermano mayor, el siempre sonriente hermano que siempre fallaba, aun cuando era regañado por sus padres o profesores. Nunca tuvieron el derecho para saltarse clases. El silencio solo te hace un blanco para ser acosado por otros. Hablar demasiado hace que los demás te excluyan. Ser capaz de entender las intenciones reales de las personas demasiado, también hace que los demás te excluyan. Sin objetivos, sin parámetros, incluso el género desconocido. Aquellos que hacen lo que dictan las reglas son castigados, aún así aquellos que las ignoran no son castigados, e incluso miran a los demás por debajo del hombro como si fueran una élite. Ningún juego puede ser comparado con esta clase de difícil juego, el peor de todos. Maldición.
Sora apretó sus dientes y acarició la cabeza de su hermana menor. La atmósfera de ellos dos que se sentían como si pudieran pararse en el reino de los dioses después de ese emocionante juego se había ido. Lo que quedaba, eran solo ese par de hermanos que habían sido asilados de la sociedad. Tan solo eran humanos deprimidos y frágiles. El sonido ring se escuchó repentinamente. Al hermano mayor, que estaba controlando el cursor, no le importó y estaba a punto de apagar el computador, pero su hermana sostuvo sus manos para detenerlo. ¿Qué pasaría si un mundo donde todo fuera decidido por un simple juego existiera? Sora, que había intentado apagar el computador hace un momento, no pudo hacer más que leer después de haber visto esas palabras. Un mundo donde los objetivos y reglas son claros, un mundo en la cima de la lista de videojuegos. ¿Qué piensan? Los dos intercambiaron miradas, riéndose, y ambos asintieron. Entonces el hermano mayor comenzó a escribir en el teclado. Si esa clase de mundo existiera realmente, entonces eso significaría que nosotros nacimos en el mundo equivocado. Es lo que él respondió después de leer el contenido del mensaje. De repente, ¡Shahara! La pantalla del computador hizo un ruido tenue, y entonces sonó como un cortocircuito sobrecargándose. Después de ese sonido, nada más se podía escuchar y parecía como si todo se hubiera detenido. Tan solo la pantalla con el email continuaba moviéndose. ¿Pero qué es? Podía escucharse ruido dentro de la habitación. Era un sonido que se escuchaba como si la casa estuviera crujiendo, y también había el sonido de una descarga eléctrica. El hermano mayor entró en pánico y rápidamente miró alrededor de la habitación, y la hermana menor tan solo miraba estupefacta. Después de eso, el sonido se hizo más intenso y finalmente se volvió un sonido que no era diferente del ruido de la estática de un canal de televisión sin señal. Entonces de los parlantes no, de la pantalla de la computadora una voz se pudo oír. Yo también creo lo mismo. Ustedes dos nacieron en el mundo equivocado. Repentinamente un par de manos blancas aparecieron desde la pantalla. ¿Qué? Y las manos los tomaron de la cintura y los arrastraron hacia la pantalla. Hermanos, dejaré que renazcan en el mundo donde deberían haber nacido. Su vista se llenó con una luz blanca cegadora, y cerraron sus ojos. Cuando abrieron sus ojos nuevamente, la primera cosa de la que se percataron fue de la luz y la calidez del sol. Había pasado un tiempo desde la última vez que lo sintieron, al igual que la sensación de las retinas siendo quemadas por la luz. El hermano que volvió en sí primero, después de que sus pupilas se adaptaran, se dio cuenta de que estaban en lo alto del cielo. ¡Oh! El escenario había cambiado de repente de una habitación estrecha a un espacio vasto y extenso. Ellos estaban en el aire. Repentinamente en el vasto cielo, Sora, que finalmente había comprendido la situación, gritó. ¿Qué demonios es esto? No importa cómo lo viera, no importa cuántas veces mirara, estaba seguro que la isla debajo de él, al igual que las demás islas, estaban flotando. También había cierta criatura que había volado cerca de él en el cielo, un dragón. A lo lejos, podía ver algunas piezas de ajedrez gigantescas cerca de un grupo de montañas, lo cual haría que las personas perdieran su sentido de distancia. ¿Qué sucede con este tipo de entrada de fantasía? Es lo que pasaba por la mente de Sora. El paisaje, sin importar cuántas veces intentara compararlo, no era el mismo de la tierra que conocía. Aunque se había dado cuenta rápidamente que su problema principal no era ese. En realidad, ambos estaban haciendo paracaidismo sin un solo paracaídas, una caída libre. Voy a morir. Le tomó 3 segundos convencerse de esto. Pero, como si fuera a interrumpir su triste confirmación, un grito fuerte se pudo oír a su lado. Bienvenidos a mi mundo, dijo el chico cayendo a su lado mientras abría sus brazos y se reía. Esta es la utopía con la cual han soñado, el mundo en la cima de la lista de videojuegos, Disboard, todo aquí es decidido por un juego, incluso nuestra vida y las fronteras de este país. Sora probablemente entendió eso 10 segundos después. Shiro, que había comprendido la situación al momento de abrir sus ojos, abrazó a su hermano mientras lloraba. ¿Quién eres? Shiro intentó gritar lo mejor que pudo mientras caían a una velocidad aterradora, pero al final solo terminó murmurando su pregunta. Aún así el chico respondió mientras sonreía de forma usual. Yo. Acerca de mí, yo vivo allá, dijo mientras señalaba en dirección de las gigantes piezas de ajedrez cerca del horizonte, las cuales Sora había visto por primera vez hace solo un momento. En su mundo me llamarían Dios, ¿cierto? Colocando el dedo índice en su mejilla, el autoproclamado Dios habló tiernamente y lleno de amabilidad. Sin embargo, nadie sabía si lo que había dicho era verdad. No es momento para eso. Estamos cayendo al suelo a una enorme velocidad. Shiro.
Sin saber si serviría de algo, Sora tomó a Shiro entre sus brazos y entonces giró su cuerpo para colocarse debajo de ella. Después de eso, Shiro, que estaba en los brazos de Sora, emitió un grito inaudible. Viendo esto, el niño, que se llamaba a sí mismo Dios, les habló con un tono feliz. Espero verlos otra vez. Sí, sin duda, no será dentro de mucho tiempo, y así, perdieron el conocimiento. La sensación de la tierra, el aroma del cesta. Cuando Sora recuperó el conocimiento, se dio cuenta que estaba en el suelo. ¿Pero qué demonios fue eso? ¿Acaso fue un sueño? Es lo que Sora pensó, pero no lo dijo. ¡Qué sueño tan extraño! La hermana menor, que despertó un poco después de Sora, gimió: «¡Ey, hermanita! No levantes la bandera de no es esto un sueño». Sora pensaba decir esto, pero deliberadamente decidió no hacerlo. Mientras tenía tales pensamientos, Sora se levantó y pretendió que nada había sucedido, pero lo que estaba bajo sus pies era indudablemente tierra. El fresco cielo azul, el cual tampoco había visto en un tiempo, estaba sobre él. Sora se percató de que estaba parado al borde de un precipicio, y rápidamente retrocedió 2 pasos. Entonces, con vista al panorama a través del precipicio, un increíble paisaje se expuso ante sus ojos. No, esa expresión no era correcta. Era una palabra diferente, pero ¿cuál? Había islas flotantes y dragones, y a través de las montañas, en el horizonte había enormes piezas de ajedrez. Esto quería decir que era el panorama del mundo que habían visto mientras caían. Lo cual significaba que no se trataba de un sueño. «Hey, hermanita mía». Con vista al pintoresco panorama del paisaje, él dijo: «Siempre pensé que la vida era un juego imposible, un juego que estaba hecho para masoquistas». Sí. Y entonces dijeron con sus voces en armonía: «Así que finalmente se arregló el bug suficiente. ¿Qué demonios es este súper horrible juego de mierda?». Después de eso, ambos perdieron el conocimiento de nuevo. ¿Alguna vez has escuchado acerca de este rumor? Un día un email llegó a la persona que se decía era el mejor gamer del mundo. Tan solo era un corto y misterioso mensaje con una URL adicional en él. Cuando alguien hiciera clic sobre él, cierto juego comenzaría. Una vez que ese alguien terminara el juego, ellos desaparecerían de este mundo. Y entonces esa persona sería invitada a un universo paralelo. Esa clase de leyenda urbana la cual invitó personas a otro mundo, ¿la creerías? Capítulo 1, Principiante/Amateur, Parte 1, en un pasado muy lejano, los antiguos Deus compitieron por el premio de ser el único Dios supremo y comenzaron una guerra, junto con sus sirvientes y los seres que creaban. Esta guerra duró mucho tiempo, tanto tiempo que se sentía natural. No había tierra que no estuviera manchada con sangre, y los llantos de agonía nunca cesaban su eco a través de los cielos. Las razas inteligentes se odiaban mutuamente, se mataban mutuamente, y seguían repitiendo incontables asesinatos. Los elfos tenían pequeñas villas que eran sus bases, y lanzaban magia para cazar a sus enemigos. Los dragones utilizaban sus cuerpos para propósitos asesinos, y las bestias de guerra devoraban a sus presas como animales. La tierra, que era cubierta por el ocaso, se convertía en tierra árida y estas eran consumidas por una profunda oscuridad debido a la guerra entre los antiguos Deus. Los Demon Lords y sus monstruos aliados, que fueron creados por Fantasma, eran agresivos, y dominaban la tierra. En esta clase de mundo, sin ningún título de nobleza, las mujeres bellas e incluso los guerreros deberían trabajar. Los humanos eran una existencia insignificante. Tenían que apostar sus vidas en la construcción de países y en la creación de clanes, tan solo para sobrevivir. El héroe legendario que pudiera ser aclamado por los trovadores no apareció, y así, fue una era manchada de sangre. Esta era una historia mucho más antigua que los cielos, mares, y tierra llamada Disconnect. Sin embargo, la guerra que ellos pensaban continuaría por la eternidad, terminó repentinamente. Los cielos, mares, tierra e incluso las estrellas que llenaban los cielos, todos perdieron la voluntad de continuar esta extenuante y pesada guerra. Donde ellos estuviesen, equivaldría a morir sin beneficios. Y así, en este punto, los antiguos Deus con la mayor cantidad de poder, dejaron su puesto en el único trono para un solo Dios. De esta forma, este Deus que había estado observando al margen todo este tiempo absteniéndose de la guerra desde el principio hasta el final. Ese Deus tomó el trono, mirando la devastación de la tierra que lo rodeaba. Él les declaró a todas las personas que vagaban en la tierra. A todos aquellos que han agotado al extremo la fuerza, la violencia, la desesperación y la muerte. Demuéstrenme que ustedes, que han construido torres de cadáveres, son seres cultos como dicen serlo. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y las bestias sin inteligencia?
Todas las razas dijeron unánimemente que no había necesidad de probar su propia inteligencia. Pero en este mundo árido y abandonado, ese discurso no tenía valor. A la larga, no hubo respuesta que fuera aceptada por Dios. Dios dijo: desde este pedazo del cielo, ordeno que no haya saqueos ni matanzas. Estas palabras se volvieron un juramento, y se convirtieron en una ley absoluta e inalterable en el mundo. Desde ese día en adelante, la guerra desapareció del mundo. Pero los habitantes que se consideraban a sí mismos racionales, presentaron quejas a Dios al unísono. Incluso si la guerra desapareció, el conflicto aún existe. Dios dijo para ese caso a aquellos de las 16 razas, que proclaman ser las criaturas más inteligentes. Aquellos que usan los extremos de su razón, inteligencia, habilidad y recursos monetarios. Construyan torres de sabiduría, y a través de ellas habrán de probar su propia inteligencia. Dios sacó 16 piezas de ajedrez, y rió maliciosamente. Así nacieron los 10 juramentos, y la guerra desapareció del mundo. Todas las disputas eran resueltas con juegos. Esta fue la ley del único Dios, y su nombre era Tet.